Bienvenidos, bienvenidas a Contexto. Aquí, pues, ocupando con mucho gratitud hacia Mónica, que me permite compartir este espacio con ella en un acto de solidaridad y de amistad. Siempre nos ayudamos una a la otra y hoy no puede estar con ustedes, pues aquí estoy yo de nuevo feliz de compartir con ustedes. Y vamos a tratar hoy un tema para mí muy interesante y yo creo que básico para toda la humanidad. Vamos a hablar de educación. Y para eso me acompaña el señor Manuel Cabral y Yesenia Fernández. Educación. ¿Cuál es la importancia de la educación? Es uno de los pilares o uno del desarrollo de todo ser humano. La educación comienza en el hogar, pues transmitiendo valores, principios, aprender a cumplir y a respetar las normas de la vida que nos permiten vivir en sociedad de manera armónica. Es un compromiso de los padres, un compromiso de las autoridades y también es un compromiso de los centros educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior. Hablamos que es difícil, es casi imposible tener desarrollo en las naciones si no tenemos educación. Todos los ámbitos, todos los aspectos de la vida, pues se requieren de una buena educación. Bienvenida Yesenia, bienvenido Manuel a Contexto. Y vamos a hablar de educación desde quizás la experiencia de cada uno de nosotros en el rol de mujer, de joven y de alguien que ya ha vivido unos cuantos años y ha tenido el compromiso de educar y de contribuir en el ejemplo de la educación de los demás. Buenos días, Ángela. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Hablar de educación, Ángela, es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hablar de educación no solamente nos referimos a la educación, a los conocimientos que nosotros recibimos cuando nosotros leemos un libro o cogemos alguna materia en la escuela o en la universidad. Cuando hablamos de educación, entiendo que va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es una de las bases fundamentales para un ser humano pensar crítica y objetivamente ante una situación cualquiera de la vida. Yo diría que la educación juega un papel muy importante en la vida de un ser humano, independientemente de que sea un derecho, de que tengamos un derecho a la educación, a una buena educación integral, segura, permanente. Yo entiendo que la educación va un poquito más allá, como le dije anteriormente. Así es, muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Ciertamente juega un papel importantísimo en el desarrollo humano de cada individuo, no solo en su capacidad técnica, sino su desenvolvimiento emocional. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito a nivel profesional, bueno, pues nos sentimos más completos y nos sentimos que tenemos un rol definido dentro de la sociedad. Para mí fue algo que fue un privilegio desde muy pequeño poder educarme tanto en el colegio como en la casa. Recibí una educación que me ha permitido desenvolverme de manera satisfactoria dentro de la sociedad y encontrar mi lugar. Claro, claro, es que una cosa, bueno, ya llegaremos al punto de poder seleccionar una profesión, pero la educación del hogar es básica. Siempre he creído que es algo que se hace de manera conjunta. De nada vale una persona con muchos títulos, con mucha formación académica, cuando no ha aprendido a manejar sus emociones, cuando no se han fomentado los valores ciudadanos, valores morales, incluso valores religiosos, principios que pueden conducir su vida de una, o sea, respetando los principios morales y éticos.
el poder respetar al ser humano y en ese momento de poder elegir su camino de vida, saber que los padres estamos para acompañarlos en el proceso, más permitiéndoles la libertad de que puedan encontrarse con ellos mismos y descubrir cuáles son sus pasiones, qué es lo que puede contribuir a su desarrollo. Ese trabajo, cuando se da ese trabajo que no es trabajo, porque el concepto que tenemos de trabajo es algo que duele y que sufre, sino algo que puede disfrutar, porque es la única manera en que podemos dar realmente lo mejor que hay entre nosotros, dentro de nosotros. Sí. Usted ha mencionado algo muy importante, Ángela, y es el papel importantísimo que juega la familia, especialmente los padres, en la educación de los hijos. Estábamos hablando en días pasados, una colega y yo, y hablábamos de que los padres a veces incitan a los hijos de una manera que nosotros consideramos que no debería ser. Lo digo personalmente hablando, en base a mi experiencia. Nos gustaría a nosotros que nuestros padres nos llevaran, que nos acompañaran, nos ayudaran, nos orientaran a decirnos a nosotros qué es lo que nosotros podemos hacer siempre y cuando, tomando en cuenta nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque hay padres que quieren que los hijos sean lo que ellos quieren o quisieron ser en un pasado. Entonces quieren que los hijos sean eso que ellos quisieron ser, no lo que los hijos quieren ser. Por ejemplo, hay un familiar que quiere que su hijo sea presidente de la República Dominicana, pero su hijo quiere ser chef. Entonces, es algo muy frustrante quizás para el padre, ¿verdad que sí? Pero para el hijo, eso es lo que él quiere ser. Quizás él quiere que su padre lo encamine, lo oriente a hacer algo que sea beneficioso para la sociedad y a la vez para él mismo, algo que le guste. Y eso es lo que nosotros necesitamos que los padres hagan, orientar a sus hijos a que elijan las carreras en las que ellos se sientan cómodos y a gusto. Y también los institutos, las escuelas deben, yo siento que ir más orientadas en atender a las necesidades de los estudiantes, que no se conviertan solo en guarderías, en lugares donde vamos, dejamos a nuestros hijos y nos lo cuidan un tiempo, sino un lugar que los rete y que les permita explorar. Fue mi experiencia de niño. Para mí el colegio no era retador. Para mí el colegio era un sitio donde yo me veía atado en las mañanas, confinado, sometido, y realmente no me ocupaba. Sí, hay muchas oportunidades de mejora en los centros educativos, pero también creo que es importante esa relación estrecha entre la familia y la escuela, porque no es, como dices tú, no es un lugar donde voy a poner a mi hijo para yo poder hacer lo que quiero, sino un lugar donde pueda fomentar la búsqueda interna. O sea, yo creo que cada quien viene a este mundo con una misión y la felicidad, el éxito se alcanza en el momento en que puedo descubrir cuál es mi misión. Y es cuando realmente se da ese encuentro de la pasión a través de la función. Yo siempre creo que en el mundo la función es una mera excusa o un medio simplemente para cumplir la misión a la que vinimos al mundo y lo que hace que valga la pena realmente. Lo que decía Yesenia es que lo hacemos muchos padres, muchos tutores, es querer convertir los hijos en nuestros espejos y que realizar a través de ellos lo que nosotros sentimos que no pudimos realizar. Sin embargo, quien nació para manzana, por más que se esfuercen a hacer guineo, podrá ser un guineo, pero no el mejor guineo. O sea, hay que ser definitivamente, descubrir dónde están mis fortalezas, descubrir dónde están mis talentos, descubrir la expresión de mis emociones y poder educarlas. Para entonces poder, incorporar conceptos académicos, o sea, temas, la academia, y entonces ponerla a favor, pero ya después de un ser desarrollado de manera integral para ser productivo, pero productivo hacia la felicidad y o sea, la satisfacción de lo que hace. Y el momento, sobre todo en la juventud, de explorar, porque luego de que ya somos adultos y definimos a lo que nos vamos a dedicar, ya ese es nuestro tema, y no es conveniente que un profesional esté cambiando de gremio
Por eso, mientras estamos creciendo, cuando estamos en el colegio, es el momento de explorar, de tratar cosas diferentes, esas actividades extracurriculares. Si su hijo quería jugar pelota y ya no quiere jugar pelota, no lo obligue a seguir jugando pelota, que pruebe cosas diferentes, porque después ya quizá no sea tan conveniente que esté cambiando. Sí, una cosa también que yo he visto durante mi experiencia en la educación, dentro de la educación, o bueno, dentro de las escuelas, universidades, como dice Manuel, él nos recomienda que se estén cambiando de gremio, de carreras. Yo siempre he dicho que en las universidades, en las escuelas, específicamente en el bachillerato, debería de haber o debería de incluirse una área de orientación a la carrera a un estudiante. ¿Para qué? Con el objetivo de qué? De que este estudiante venga con una idea clara, tenga un objetivo claro de qué él quiere ser realmente cuando salga de esta educación básica, de esta educación secundaria. Y así no se pierde ese tiempo valioso y preciosísimo, porque hay personas que cuando están en una carrera tienden a cambiar de otra carrera. Entonces, lamentablemente, se perdió ¿qué tiempo? Se perdió un tiempo hermoso, 2 años, 3 años, 4 años, para darse cuenta al tiempo de qué era lo que quería. Y recursos también. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. En el colegio no fueron muchas las personas. No te voy a negar que quizás fue una vez o dos alguien y nos dio algún tipo de examen. Pero yo creo que los profesionales deberían velar por promover sus gremios, sobre todo en esa etapa de bachillerato. Yo cambié de carrera y eso me tomó un tiempo y unos recursos valiosísimos, pero siento que no recibí esa orientación durante el bachillerato, que es tan necesaria. Incluso buscar la manera de incluir algún tipo de programa formal a mediano plazo mínimo que vaya concentrado en esa temática. Bueno, es que debieran adaptarse los currículums al progreso de los tiempos, al desarrollo de los tiempos. O sea, el mundo, la vida es dinámica. Entonces no podemos seguir tratando de suplir las necesidades que hace siglos se suplían. Nosotros, bueno, hemos hablado de que hay cosas que nos hemos dado cuenta que son sumamente importantes. O sea, que la matemática, las ciencias sociales, que son importantísimas, sí. A principio uno dice, pero ¿para qué me ponen a estudiar esto? A mí no me gusta la matemática. Sí, contribuyen. Sin embargo, se dejan de lado una serie de desarrollo de capacidades blandas, que son las que definitivamente te van a permitir pues transcurrir con más facilidad en la vida. O sea, siempre habíamos hablado que el toma de decisiones, ese tipo de materias que no se ven, que hasta dónde se tratan. En casi todos los colegios yo creo que ya es una norma que tenga un orientador, pero ¿cuál es la manera de conducirse y de ese orientador acompañar a los jóvenes? ¿Cuál es la oportunidad que tienen de expresar sus deseos, sus necesidades, sus aspiraciones y de descubrirlas? La profundidad de esa orientación en un campo que es prácticamente ilimitado. La cantidad de carreras universitarias que actualmente están disponibles solamente en nuestro país, para no salir de aquí, son muchísimas. O sea, sí, entonces es un proceso que no es un examen o una charla, no, debe ser un proceso que requiera un tiempo considerable. Pero yo creo que se ha avanzado bastante, quizás no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero se ha avanzado. O sea, incluso el asunto de premios y castigos, se ha avanzado. Que nos falta mucho más, sí, nos falta mucho más. Que debemos propugnar por esos cambios en beneficio del desarrollo integral del ser humano, sí, también se puede hacer. Que debemos calcular muy bien cuando los hijos vienen
pues a la vida, que lo traemos a la vida, saber muy bien que no son propiedades que traemos al mundo para satisfacer nuestros deseos inconclusos o insatisfechos, sino que es un ser humano pues que vino con un propósito a la vida, y que nuestro papel, tanto de los educadores como los de los padres, es acompañarlo a ese descubrimiento. Yo diría, Ángela, y estoy totalmente de acuerdo cuando usted menciona que los docentes y los padres tienen una función importantísima en este punto, pero yo diría también que el estudiante también juega un papel importante, porque el docente tiene la responsabilidad de educarnos en cuanto a lo que se trata de materias, los padres acompañarnos a nosotros en ese aprendizaje, a que ese aprendizaje sea constante, verificar que se esté haciendo, y el estudiante de esforzarse por obtener esos conocimientos que con tanto esfuerzo los maestros en las escuelas se esfuerzan por enseñarnos. Creo que sí, creo que hay muchísimo de qué hablar en lo que se refiere a la educación, en esos primeros 6 años de la vida, donde se forma la personalidad y que son básicos para el resto de nuestra existencia. Pero ¿qué les parece si vamos a una pausa en este momento y regresamos pues en un pasito más adelante de lo que es la educación? Quédense con nosotros, regresamos enseguida. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Contexto. Hablamos de educación con Yesenia Fernández y Manuel Cabral. Hemos hablado ya de la importancia de la educación inicial y de la educación en términos generales. Luego que quizás nuestras aspiraciones se hayan cumplido, de que cada día vayamos avanzando en la calidad de la educación y de la formación inicial, tanto la académica como la del hogar, pues yo creo que debíamos pasar entonces a lo que es la educación superior. Decían ustedes que lo importante de tener una buena formación de base, una buena educación de base, para hacer más ágil, más fácil la decisión que debemos tomar al momento de elegir una profesión. De manera que a veces, lamentablemente, entramos y creíamos que ahí íbamos a realizar el sueño de nuestra vida y no sucedió. Y para quedarse ahí, yo prefiero que cambien todas las veces hasta que encuentren su pasión dentro de su profesión. Pero qué bueno es cuando desde el inicio somos certeros al momento de elegir esa profesión que es la que nos va a dar nuestra realización en estos temas, tanto profesional como de aporte a la sociedad y también de manera económica. Hoy día en nuestro país podemos decir que tenemos suficientes, bastante, centros de educación superior, ya sean privados o tenemos el privilegio, para mí un inmenso privilegio, de contar con una excelente escuela superior, una excelente universidad estatal, a la que podemos ingresar y tener acceso todos los dominicanos que así lo querramos en gran medida. Una matrícula altísima tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en mi experiencia personal puedo decir que no solamente me dio formación académica, sino que me enseñó a vivir. Me mostró la realidad de este país, pero de manera viva, de manera cotidiana. De ellas, pues conservo el recuerdo y los aprendizajes de profesores que no eran solamente los que leían libros, sino los que de su profesión hicieron su vida, que hoy todavía podemos citar con orgullo de haberlos tenido como maestros, pero también de gente buena. Pudimos ver el esfuerzo que podían hacer nuestros padres de clase media, pero teniendo de lado pues
todas las posibilidades y saber por lo que estábamos agradecidos. Teníamos el conocimiento de la realidad de nuestro país y pudimos aprender a desarrollarnos en él, con todas sus virtudes, con todas sus oportunidades de mejora, un sentido de compromiso con el país, un sentido de compromiso con nuestra sociedad. Yo me siento muy orgullosa de ser una egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde todavía conservo las compañeras de carrera. No sé qué piensan ustedes y lo voy a saber ahora porque se lo voy a preguntar, ustedes que han estado ya en otra generación, porque yo salí de la universidad en los años 80 y de la UAS, sin quitar mérito a también profesionales exitosísimos, personas que han contribuido realmente al desarrollo de nuestro país y que son ejemplos, que han salido de universidades privadas. O sea, también es una bendición que las personas con menos recursos o que sus carreras estén en la UAS, pues tengan la posibilidad de llegar a nuestra alma mater, ¿verdad? Pero sin desmeritar la innovación y la calidad de la educación de muchas universidades privadas que también tenemos a disposición hoy día en nuestro país. Estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ángela, como usted menciona, deja una gran experiencia de vida. Cada quien tiene su experiencia diferente. Usted tiene su experiencia en base al tiempo que usted estudió, que supongo, y como he leído y como he investigado, la historia de la educación de la UAS antes era un poquito más compleja por todas las situaciones políticas que se vivían en aquel tiempo, que mejoraron después de. Pero mi experiencia personal, la UAS me enseñó a mí no solamente a aprender lo relacionado a mi carrera, sino a aprender a vivir. Aprender a sobrevivir, porque esa es una escuela que le enseña todo, esa es la escuela que lo egresa completo de todo, yo diría, porque es mucho lo que nosotros pasamos ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ese título que acredita a un licenciado, a un doctor, eso vale, eso pesa, y lo digo porque desde el primer día, Ángela, que yo entré a la Universidad Autónoma, a mi querida UAS, yo dije, no va a ser fácil, pero no imposible. Nosotros nos reímos porque ella lo dice desde el sentimiento y sabemos de qué está hablando, o sea, es que se aprende. Se aprende. No hay universidad como la UAS que levante tanta pasión y tanto orgullo. Sí, definitivamente. Eso es increíble cuando usted viene. Hay muchas personas que quizás se van a identificar conmigo porque yo soy una de las personas que vengo de uno de los lugares más recónditos de la República Dominicana, quizás. Yesenia Perdomo Fernández, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, que viene de las charcas de Marianova, que decidió salir en el 2007, dejar su familia, dejar sus amistades, sus mejores amigos, dejarlo allá en ese campo, para venir a superarse aquí a la ciudad y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el primer día que yo llego, me llaman Pino en vez de llamarme joven, me dicen Pino. Yo no sabía qué significaba la palabra Pino, pero es una persona nueva, una persona nueva. Una persona nueva que no conocía absolutamente nada de este centro educativo y que se topa con una persona dentro del plantel y tú le pides orientación a esa persona y esa persona, en vez de orientarte correctamente, lo que hace es que hace que tú te pierdas de ruta y llegues tarde a tu primera clase. Yo dije, realmente no va a ser fácil, pero tengo que ver la forma de lidiar con esto porque realmente quiero lograrlo. Te doy un consuelo. Tú piensas que eso es de la UAS y mira, esa fue tu primera lección en contra de o sea, para prepararte para la frustración, para prepararte en el confiar en ti mismo. O sea, ahí ya comenzó el aprendizaje. Pero déjame decirte que mi experiencia fue contrario. O sea, encontré solidaridad desde el primer día en la universidad y recuerdo
una tradición que yo no sé si todavía se conserva en la hoy día Pucamaima. En la época que estudiaron mis hermanos era la Ucamaima, y era que no le decían pino, sino prepa. Y le hacían lo que hoy se llaman unos bullying, pero excesivo. Mira, que ni te cuento. O sea que eso quizás es propio de la generación de los jóvenes en su transición ya de despedir la adolescencia para convertirse ya en ese proceso de ser adultos. La UAS, en cierto sentido, es más complicada que otras universidades que solo tienen un plantel, así se dice, sí. Porque en mi primera experiencia la frustración no fue tanto con los compañeros, sino con la selección de la materia. Que seleccioné alguna materia fuera del recinto y entonces eso me complicó la cosa. La meta el primer año era llegar a mi facultad. Yo estudié producción animal en la Facultad de Ciencia Agronómica y Veterinaria, que como muchos saben, están en Gombe, debido a que antes ahí se encontraba la finca. Ya no tiene sentido de que siga ahí, pero cuando uno llega ya a su facultad y lo reciben y uno se siente ya que uno forma parte, sí, es porque ese primer año es bien difícil, ese primer año de adaptación, sobre todo la cantidad de libertades que en el colegio uno no tenía, que en otras universidades, al ser un solo recinto también, hay como más orientación. En la UAS uno tiene que procurar su propia orientación, y para eso es muy importante algo que me enseñó mi profesor de deporte. Me acuerdo yo de halterofilia, que a veces uno piensa, educación física, ¿qué voy yo a aprender aquí? Pero un gran aprendizaje que lo llevaré conmigo siempre, y es que él me dijo que a la UAS uno va, entre muchas cosas, a hacer amigos. Y los amigos son indispensables en la UAS. Mira, pensándolo bien, ahora que lo dices, ese recuerdo que yo tengo de solidaridad, ciertamente se da en el momento de la facultad. Mira que en mi memoria vuela el Q. El Q. ¿A ustedes cómo lo llamaban ahora? Igual el Q también. El Q es lo que es la preparatoria, es el primer año. El colegio universitario. El colegio universitario. Así es. Entonces, pero ahí no tengo muchos recuerdos. Algunos, sí, le hacíamos bullying a los profesores y yo no entendía. Había uno que cantaba muerte al cocodrilo, y todos coreamos muerte al cocodrilo. Y el cocodrilo era el profesor. Pero cuando llego a la facultad, hoy, antes de venir a hacer el programa, recordaba ese día, que lo recuerdo con mucha frecuencia. Y se ha convertido en un lugar inolvidable al cual es sumamente emotivo regresar, y es el mango de la Facultad de Humanidades. Hay una mata de mango. Y ahí, este grupo que nos conocimos ese día buscando orientación de dónde era nuestra aula, todavía hoy somos amigas. Todavía, o sea, los hijos de esas compañeras de universidad son mis sobrinos, y mi hijo es el sobrino de ellas. Y aunque yo quisiera que nos juntáramos más muchas veces, pero en los momentos de gran necesidad, pues están ahí formando parte de la familia. Y eso pues corrobora lo que dices, Manuel, o sea que haber encontrado un grupo de apoyo con intereses, con muchos intereses comunes, sí. Otros muy diversos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el grupo mío de la universidad, la solidaridad y hay un punto, y la alegría, pues nos unió para toda la vida. Yo le digo sinceramente, yo terminé la carrera por ellas, porque muchas veces yo como tenía que trabajar y tenía trabajos muy, muy diversos, así, muy absorbentes, a veces Sandra me hacía la selección. Yo estudié psicología clínica porque Sandra fueron esas las materias que me seleccionó. Así, hay que cuidar a los compañeros, a los colegas, porque no solo sirven como un apoyo emocional, sino profesional también. O sea, en mi carrera yo constantemente estoy en el campo y tengo alguna pregunta, y siempre hay un compañero que se destaca en un área.
Y mientras más amigos tú tienes, mientras más compañeros tú tienes, más consultores te acompañan a la hora de tú salir al campo y tú atender a un cliente. O sea, un cliente queda satisfecho cuando tú le consigues la respuesta a la pregunta que él necesita. Bueno, y nosotros hablamos pues de la UAS porque somos como, yo creo que no se ha notado para nada, que somos unos guardianos pues orgullosos de serlo, pero por ejemplo con mis sobrinos yo lo veo, que estudiaron en INTEC, que estudiaron en UNIBE, o mi hermana que estudió en la Pucamaima, como también esos amigos lo han conservado. Bueno, tanto así que mis sobrinos se casaron, o sea, se conocieron en el colegio y hicieron universidad juntos y todavía siguen tan juntos, que están casados y con una, pues me han dado una sobrina nieta hermosa. Y veo cómo esa unidad, y como dice Manuel, pues se convierte a veces en el equipo de trabajo de soporte profesional. Saber que gente que conoces desde hace mucho tiempo, que conoce sus valores, que conoce su sentido de la responsabilidad y profesionalidad, puedan formar parte del equipo que te va a ayudar a construir pues la vida productiva. Eso es sumamente importante, creo. Nosotros definitivamente tenemos muy buenos recuerdos de nuestra vida universitaria. A veces decíamos, ¿qué vamos a estudiar después de aquí? Porque esto, o sea, era un lugar tan agradable que llegó un momento en que no nos queríamos ir. Usted mencionó algo ahorita, Ángela. Usted habló de una matica. Esa matica no es suya sola. Esa matica que le regaló amigos a usted, esa matica es la misma que me regaló amigos el a mango. mí. El mango, que está cerca de la Facultad de Humanidades, ¿verdad que sí? Sí, esa sí. matica es la matica de uno de mis queridos colegas, Bartolo. Esa es la matica de Bartolo, la que ha generado amigos de diferentes áreas de la educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí fue donde yo conocí a mis amigas y colegas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Parece que esa matica es la que une ahí, la que permite que las amistades Bueno, vamos a tener que hablar con las autoridades y recordarle que eso es patrimonio emocional de la UAS. De la UAS, así Y es. supongo que las otras universidades también tenían. O sea, yo recuerdo que siendo muy precoz, antes de salir del colegio, pues yo tenía muchos amigos en la universidad, vivía en Santiago, y entonces iba mucho a la Ucamaima. Y la cafetería yo creo que era uno de esos lugares, patrimonios emocionales de la universidad. Definitivamente que sí. Y qué bueno es recordar esos momentos universitarios con gratitud. Qué bueno es evocar las enseñanzas de los profesores del primer día. Yo pues recuerdo, y siempre recordamos al profesor Enerio Rodríguez, cuando el saludo que nos dio al principio son frases que se mantienen en nuestra memoria y pues que han ido acompañando y conduciendo nuestro accionar durante esta vida. Pero todo en la vida dijimos que es dinámico, la vida es dinámica, el mundo es dinámico y siempre hay cosas que mejorar, hay cosas que, porque si no, no hay progreso. El progreso es la innovación, es descubrir cada vez cómo lo puedo hacer mejor. Y es lo que yo propongo que tratemos en el próximo segmento. ¿Qué podemos mejorar en la educación superior y en la educación en todos los ámbitos de la vida y de la cotidianidad? Vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresamos enseguida con todos ustedes, así que espérenos. Bueno, en ausencia de Mónica continuamos aquí, pero ella pronto regresa con ustedes. Así que yo sigo fascinada, disfrutándolo. Yo espero que ustedes también, con Yesenia y Manuel, hablando de educación. Y nos hemos distraído, pero divertido un poco,
haciendo pues las remembranzas de nuestra época universitaria, en épocas diferentes. Porque para ustedes se quejan, pero ustedes la llevan fácil, ustedes hacen selección electrónicamente. Nosotros teníamos que hacer fila y empujar. No, pero Ángela, no crea que usted solamente fue la única que hizo fila. En mis tiempos, yo tengo 34 años, eso es como jovencita todavía, pero viví una experiencia similar. Quizás no igual que la que usted vivió, porque supongo que era quizás mucho más compleja, pero cuando yo inicié en la universidad en el 2007, se hacían unas filas kilométricas donde había que levantarse a las 5 de la mañana para uno poder coger un turno y estar temprano inscribiéndose o pagar un X servicio. O sea que ese servicio vino a mejorar ya fue del 2008, 2009 en adelante. Sí, pero las instalaciones que tiene la UAS hoy en día no eran las que teníamos nosotros. Bueno. Los problemas y las maneras en que se resuelven hoy en día no era como eran nosotros, señores. Los viejos como que hablan siempre todo tiempo más. Que tiene su pro y su contra. Esa pasión que antes había, que ya no existe, también ha bajado un poco en cierta forma la pasión con la cual los docentes transmiten. Tiene su pro y su contra también. Bueno, sí. Es lo que digo. O sea, nosotros yo puedo decir que en la carrera tuvimos más que profesores, tuvimos pues maestros y tuvimos mentores, tuvimos ejemplos a seguir, gente llena de principios, llena de valores, llena de pasión por lo que hacían. Algunos de ellos todavía permanecen en la universidad y permanecen en la carrera. Y otros se fueron, pero dejaron una huella pues indeleble positivamente en la vida profesional de nosotras. Igual me pasó, o sea, tuve la oportunidad de conocer ambos extremos, o sea, genios que me inspiraron, que me sirven de modelo a seguir, o sea, personas en las cuales yo pude ver lo que yo quería conseguir, y conocí muchos empleados que estaban ahí cobrando un sueldo. Lo importante para mí, sobre todo cuando me decidí, porque yo fui de lo que entré en una carrera equivocada, pasé mucho trabajo y me tomó un par de años conocer qué era lo que yo quería estudiar, y lo hice porque aprendí algo trabajando. Por eso es importante también trabajar. Y es que en los trabajos yo noté que a las personas que ya sabían lo que iban a hacer, le pagaban mejor. Cuando yo iba a un trabajo donde tenían que darme un entrenamiento, el sueldo era menor que a los que ya llevaban un conocimiento. Entonces, fui con ese propósito a la universidad. Y es importante cuando uno está claro de qué es lo que uno va a hacer a la universidad, uno toma lo bueno y deja lo malo. Mira, yo soy de la corriente de que cree que en la vida no hay errores ni fracasos, sino que son peldaños en el camino, que uno llega a los lugares y toma el aprendizaje. Que quizás pensó, pude haber estado en otro lugar y avanzar, pero eso que llamamos error, eso ya que llamamos tropiezo, eso que llamamos fracaso, si tomamos el aprendizaje que nos dio esa experiencia, no hemos perdido, hemos ganado. Hemos ganado, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Ángela. ¿Por qué? Porque si yo no lo hubiese tomado así, como usted lo menciona, yo me hubiera retirado antes de la universidad. Porque como Manuel dice, él se encontró, yo también me encontré con los dos extremos, eminencias, conocedores, docentes, educadores, y me encontré con personas que estaban simplemente cobrando un salario dentro de la UAS, que le hacían la vida imposible a cualquier estudiante que pudiera. Entonces, si uno no asume esa responsabilidad, ese reto con carácter y pensando en un futuro mejor, donde tú no te vayas a encontrar con personas como esa, que te vayan quizás a tronchar tus objetivos, a tronchar el camino, uno no hubiese sido profesional el día de hoy. Entonces, uno tiene que tomarlo como un reto. Voy a pasar este reto. Porque en la vida nos vamos a encontrar con obstáculos. Sí, y tenemos que superarlo para poder ser
alguien o poder ser quienes somos ahora, hoy en día. Por eso es importante lo que Yesenia mencionaba al principio del programa, que los estudiantes deben poner de su parte. Cuando yo como estudiante estoy claro en lo que voy a buscar, es muy diferente que cuando yo voy a un salón de clase sin ninguna expectativa, sin ningún objetivo, simplemente a recibir lo que el maestro me da. Cuando yo estoy claro qué es lo que yo quiero recibir y qué es lo que yo voy a buscar, se me hace mucho más fácil obviar esos momentos desagradables que sin duda nos van a tocar. Incluso en el trabajo puede ser, yo creo que yo soy de los que encontró su pasión en la vida. O sea, este era mi propósito, mi profesión. Y sin embargo, en mi trabajo, y varios trabajos que he tenido del sector agropecuario que me encantan, siempre uno encuentra dificultades. Claro, Siempre uno encuentra obstáculos, cosas que no son perfectas. Y aunque usted estudie la carrera de sus sueños, siempre va a encontrar esas dificultades que le van a hacer mucho más fácil llevarla cuando usted tiene sus objetivos muy claros, muy bien definidos. Total y absolutamente de acuerdo. Es que eso es la vida. Yo digo que este planeta no debería llamarse planeta Tierra, sino planeta escuela, porque aquí venimos a aprender. Y esos obstáculos son los que nos permiten el aprendizaje. Y poder, como dices tú, cuando tengo el objetivo claro, cuando tengo conocimiento y dominio de mí misma, puedo diferenciar los sentimientos, las emociones y los propósitos del otro, y cuando coinciden con los míos y cuando no. O qué tanto poder le doy a las intenciones y a las necesidades del otro para que puedan cambiar el rumbo de los míos. Es por eso que ese viaje interior, ese conocimiento interior, esa definición, esas respuestas que solamente residen dentro de uno, hay que desarrollarlas, hay que trabajarlas, hay que conocerlas muy bien y mantenerse en su lugar, en mi lugar. ¿A qué vine? ¿Y qué me cuesta esto? O sea, esto es el precio. Y a veces esas personas más difíciles son maestros, los que permiten, pues, desarrollar y sacar de nosotros lo que hay dentro para poder brincar esos obstáculos, para poder no brincarlo, sino sobrepasarlo, pasarlo en paz y en armonía. Pero eso, como dice Manuel, solamente lo logramos cuando nos hemos conocido a nosotros mismos y cuando nuestro objetivo está clarísimo. Eso es así. ¿Tú sabes algo personal que me pasó? Yo estudié producción animal, por lo cual el área del vivero, donde se producían plantas ornamentales y también productivas, pero no relacionadas con la ganadería, no era algo que me correspondía a mi carrera. Sin embargo, me llamaba la atención, porque eso era un área productiva de la universidad donde se generaban recursos y donde siempre había movimiento. Al yo acercarme al área del vivero, conocí a profesionales que hoy son amigos míos y de mis principales aliados del sector, en un área que no era de mi carrera, o sea, y son amigos profesionales que no necesariamente dieron clases conmigo, pero lo conocí en un área de interés. Pude aprovechar esos espacios donde nos unió el interés, que fue en este caso el vivero. Y fue uno de los sitios, el vivero fue uno de los sitios de mayor aprendizaje para mí fuera del salón de clase, donde los encargados del vivero no son maestros, no son profesores, pero fueron de las personas que más me enseñaron cosas prácticas. Para trabajar y para generar recursos. El aprendizaje llega a veces de las manos que uno menos piensa. Ahí está, porque está vivo, está frente a nosotros, es estar preparado, porque el maestro siempre está disponible para nosotros. Así no es el quien tiene más títulos. Como me decía un médico una vez, ¿quién es el mejor? El que lo ha hecho muchas veces con éxito, no necesariamente el que ha estudiado y sabe más. Los conocimientos son necesarios, ¿verdad? Pero ahora se convierte en extraordinario, y insisto, cuando la pasión está por el medio, cuando el sentido de compromiso está por el medio. Hoy día todavía existen muchos desafíos, van a existir desafíos mientras estemos vivos.
cuando hayamos cumplido ya todas nuestras expectativas, cuando tengamos absolutamente todas las respuestas, estamos listos para dejar este mundo, porque ya habremos cumplido nuestra misión. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida. En el educativo, ¿cuáles son los más grandes desafíos que tiene la educación superior hoy en día? Algo que yo estaba analizando en días pasados, leyendo un artículo que me llamó bastante la atención con respecto a la educación y a lo que usted dice. Yo entiendo que es imprescindible, que es necesario. Decía Paulo Freites que es una actitud ingenua pensar que las clases pensantes, las clases dominantes van a desarrollar o desarrollen un sistema educativo que permita a la clase oprimida pensar de manera clara, objetiva y crítica ante una situación social. O sea, lo que nos lleva a nosotros, lo que nos aterriza a nosotros como los jóvenes de hoy en día a pensar y analizar que es indispensable, que es necesario educarse, prepararse. Porque nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. Así mismo. Los tomadores de decisiones, que hoy quizás no la tomamos, pero mañana, de acuerdo a nuestra educación, a nuestra preparación, estaremos tomando decisiones en favor de nuestro país, en favor de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Eso es correcto. En mi área, yo te diría que son tantos los retos que el principal sería integrar a las personas para que puedan afrontar esos retos. O sea, nosotros necesitamos aliados, necesitamos soldados, necesitamos profesionales del sector agropecuario para que enfrenten esta cantidad de retos inmensos a lo que se enfrenta la educación superior del sector agropecuario. Y también no quisiera dejar de mencionar la importancia que tiene la investigación, porque fue algo que me agradó mucho y aportó mucho y despertó mucha pasión en mí, poder formar parte de proyectos de investigación durante mi educación. En la universidad es común, en la facultad, que los profesores lleven proyectos de investigación y que integren a los estudiantes a estos procesos, que son muy interesantes porque se aprenden temas de vanguardia, se cuentan con recursos externos a la universidad, que es sumamente importante, sobre todo cuando uno estudia en la UAS, y te enseña esta manera de generar recursos también. O sea, es una fuente de ingreso importante la cual reciben los investigadores, ya que no son muchos y son personas de una formación académica muy alta. Entonces motiva mucho a los estudiantes poder participar de las investigaciones. Sí, claro, es que sin investigación, pues definitivamente no hay innovación. Sin innovación no hay desarrollo. Entonces, la investigación es lo único que nos puede garantizar unas ejecutorias sostenibles, porque ensayo y error, pudiéramos perder mucho tiempo y recursos. Si investigamos primero y sabemos que eso tiene toda la potencialidad, pues para tener éxito, se invierte en eso, se innova. Y al innovar, pues entonces nos estamos desarrollando. Quizás la gran aspiración es la masificación de la educación, que todos en nuestro país tengamos el acceso a la educación, que sea diversa, y me agrada muchísimo porque en la época en que yo estuve en la universidad era menos la oferta que había, la oferta académica, porque las carreras eran menos. Ya hoy día hay muchísimas otras carreras que permiten pues que se desarrollen y se satisfagan pues esas pasiones y esas potencialidades que tienen los jóvenes hoy en día. Antes, o sea, teníamos cocineros, pero no teníamos chef. Ya hay una cantidad de chefs impresionantes, o sea, exacto, y hay unas especialidades, o sea, tan enfocadas y específicas algunos temas, pues que nos dan personas con un conocimiento muchísimo más profundo. Entonces, si personas especialistas en cosas así tan puntuales pueden unirse todo, imagínate el resultado, porque cada quien conoce a profundidad
uno de los puntos que va a formar pues todo, el todo. Y centros educativos también son más ahora, en la UAS, prácticamente a nivel nacional, y también otras universidades que ofrecen horarios ya nocturnos o clases una vez a la semana. O sea, no hay excusa ya. No hay excusa. Y lo veo en el tema de la UAS específicamente, el tema económico. O sea, lo económico que fue para mí estudiar en la UAS. Cuando yo veo mis primos que viven en Estados Unidos, que tuvieron que estudiar en una universidad con préstamos, ¿me entiendes? Y prácticamente imposible si no es con al menos media beca. Sí. La UAS es... Digo, por un asunto económico te obligan a ser bueno. Porque... Sí. Yo diría que no hay excusa. A los jóvenes que nos están viendo, a las personas de cualquier edad que nos están viendo en este momento, les quiero decir que no hay excusa, como dice Ángela Torres, como dice Manuel Cabral, no hay excusa para usted prepararse, porque tenemos todas las herramientas en nuestras manos, a nuestro alcance, para prepararnos. Está el internet, están los libros, las bibliotecas, donde usted quiera. Cuando usted quiera, usted lo hace. No se ponga excusa porque no las hay. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Definitivamente ha sido apasionante esta conversación y la invitación es que eduquémonos, desarrollémonos, contribuyamos con nosotros mismos para contribuir con el país y con el mundo. Pues será hasta la próxima en Contexto, cuando ya Mónica estará con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros también. Gracias, Ángela.